Conversación con un gran autor, un escritor superventas, el gran historiador de la Argentina, un hombre que sabe disfrutar del buen café. De hecho, las veces que tuve la suerte de ir a visitarlo a la casa, me convidó con buen café. Así que tengo que ser un buen anfitrión, esta vez en mi caso y en mi casa, y recibir con café, por supuesto, para la conversación al querido Felipe Piña. Felipe, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Te dejo el café Bien. acá, la ofrenda. Va. Felipe, querido, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a vos. ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Bueno, sos cafetero, ¿eh? Soy cafetero, me gusta el café, la verdad que sí. Eso sí, me siento ahí muy identificado. Y uno alquila mesas con un café, ¿viste? Que eso es cierto, ¿No? eso es cierto. Alquilás una mesita. Es como decían en Londres cuando aparecieron las cafeterías en el 1700, las llamaban las universidades del penique. Porque ahí por Claro. un penique, que era lo que Exacto. costaba un café, estudiabas Y te daban el diario también. y te daban el diario. Exactamente, sí. Acá, bueno, ahora con los diarios electrónicos, espero que no sea una costumbre que se pierda, pero yo también en mis años mozos solía elegir el bar por los diarios que te daban, Claro. por los diarios que tenían arriba de la mesa. Exactamente. Esto lo cuenta Belgrano en unas memorias de viaje cuando está en Londres, que andaba con un presupuesto acotado y quería leer el Times. Y iba a una taberna, a un lugar a tomar café porque le daban el diario, ¿no? Y por un penique. Por un penique. Claro, hay quien dice que las secciones de los diarios se inventaron de alguna manera gracias a las cafeterías de Londres, porque estaban las cafeterías donde iban los que hablaban de negocios mercantiles, las cafeterías que iban donde iban los que hablaban de Claro. política, y así sucesivamente, que Y la así realidad nació- se compartimentó gracias a Y eso. la bolsa nació en un café. La bolsa de Londres. Ahí está. ¿Ves? ¿Te das cuenta que está en el origen de todo? Sí, El café. totalmente. Tendrías que escribir el libro con la historia del café. No, ya está. Está muy bien escrito, por otra parte. Querido Felipe, estoy fascinado por tu nuevo gusta? libro, el libro de Mariano Moreno. Fascinado por muchos motivos. Ya tuvimos la ocasión de hablar de Moreno en alguna oportunidad, La vida por la patria. Un libro de historia de 440 y pico de páginas, que aparte está entre los libros más vendidos del país, Sí, lo cual es una maravilla. sí, me está ganando Isabel Allende, pero... Bueno, es un honor, pero- es un honor. Sí. La literatura, Obviamente, ¿no? ¿viste? Hay que tener en cuenta, y esto hay que decirlo también, que el 60% de los compradores de libros en la Argentina son mujeres de más de 50 años. Ujú. Entonces, claro, todo lo que se le escriba a las mujeres de más de 50 No, se claro, vende. no pretendo ganarle a Isabel Allende. ¿Cómo de no? ninguna manera. Che, vos hablaste a lo largo de tu carrera muchas veces de Moreno, pero esta es la primera vez que se publica lo que yo creo es la biografía definitiva de Mariano Moreno. Sí. En tu investigación para este libro, ¿cuál fue el hallazgo que más te impresionó acerca de este tipo extraordinario? Bueno, yo creo que toda su cuestión de abogado previa a la revolución, ¿no? Meterme con los expedientes en los que él defendía, donde ves una manera de ver la vida, de ver la justicia, la injusticia y la justicia, porque se mete con las causas perdidas, ¿no? Es un abogado de causas perdidas, viudas que no le pagan la herencia, mujeres golpeadas, huérfanos abandonados. Es un abogado de las causas perdidas y que logra su cometido, o sea, es muy exitoso. En ese contexto de la injusticia colonial que le toca desenvolverse, una de las causas que tiene en Buenos Aires es contra Rivadavia, que él se proclamaba abogado y le reclamaba al Cabildo Rivadavia que le pague 2 años de título, de plus de título, y Moreno descubre que Rivadavia no era abogado, no había terminado el secundario, por ejemplo, ¿no? Mirá. O sea, que el tipo se mete con el poder, porque Claro. Rivadavia era una familia muy poderosa de Buenos Aires, él era un abogado que recién empezaba, un tipo que se atrevía a todo, y creo que me metí mucho también con sus lecturas, ¿no? Me parece que es muy importante que uno conozca que el pensamiento precede a la acción, y por lo tanto, cómo este hombre pensó antes de comenzar a actuar, qué leía. ¿Qué leía? ¿Qué leía Moreno? Bueno, era un gran lector de Rousseau, por supuesto, Ajá. de Voltaire, de Montesquieu, de Volney, que son pensadores de la Revolución Francesa. Claro. Un gran lector de Shakespeare también, una persona que le gustaba mucho la literatura. Y Shakespeare es alguien muy importante para alguien que quiera combatir la monarquía, porque es el primero que desnuda a los reyes, ¿no? Que los pone en sus miserias. Claro, después de Ricardo III, Ricardo si no tiene que III, existir más los reyes. exactamente, ¿no? O sea, ¿qué tiene de divino este personaje? O el propio Hamlet, ¿no? Y creo que ahí hay una mirada, bueno, muy interesante de qué literatura elige, ¿no? Claro. Un hombre muy leído, fundador de nuestra biblioteca, la Biblioteca Exacto. Nacional. se llama Padre Moreno. Claro. espiritual del periodismo. Sí, ¿por qué no? Porque él funda, no el primer periódico de Río de la Plata, pero sí el primero de la Revolución.
La Gaceta con un afán muy didáctico, porque como sabe que son 90% analfabetos en Buenos Aires, lo obligaba a leer en los cuarteles, donde estaba gran parte de la ciudadanía encuartelada, y en los templos, los domingos, los curas tenían que leer la Gaceta y terminaban leyendo a Rousseau, por ejemplo, porque él publicaba el contrato social de Es Rousseau. impresionante. Sí. Esa imagen, la quiero ver en cine, esa imagen. Eso te iba a Sí, decir. El sí. cura desde el púlpito en el 1800 y pico leyéndole a los fieles Rousseau Sí, la por verdad indicación de Moreno. Sí, la verdad que me parece una imagen muy potente, ¿no? Muy Es fuerte. impresionante. Ahora, una pregunta medio sonsa, pero que me intriga. ¿Cómo llegaban los libros acá al Río de la Plata en esa Llegaban época? en la época colonial con muchísima dificultad porque había requisas. Los barcos se requisaban antes de cargar su carga por la Inquisición, lo que llamaban comisarios de la Inquisición, y estaban los libros prohibidos, que era un listado enorme, estaba todo prohibido prácticamente. Y esos que pasaban la censura colonial entraban a las librerías, y lo que había también era un importante contrabando de libros. Llegaban muchos libros contrabandeados, burlando la aduana y la censura. Entonces había bibliotecas privadas particularmente que tenían estos libros. Una de las bibliotecas que consultaba Mariano Moreno era de Fray Cayetano Rodríguez, un cura bastante piola para la época, que tenía una biblioteca importante. Era un cura progre para los términos de aquel entonces. Totalmente. Y él va a caer, cuando Cayetano lo recomienda, cuando va a estudiar a Chuquisaca, que él va a estudiar para cura, y ahí cambia su vocación llegando a Chuquisaca, llega a la casa de este obispo que tiene más de 6.000 volúmenes de libros prohibidos, porque este hombre lo que la Inquisición incautaba para quemarlo, él lo guardaba en vez de quemarlo. Y tiene una biblioteca impresionante donde Moreno cae a vivir en esa casa, y ahí, bueno, se enamora de toda esa literatura y empieza a pensar en cambiar de vocación de clérigo a jurista, ¿no? En lo cual influye también haber conocido al amor de su vida, que es María Guadalupe Cuenca, que la conoce, yo digo amor a segunda vista, porque la ve primero en un cuadro, se enamora del cuadro, dice qué linda chica, y le dice el tipo que vende el cuadro, dice, bueno, pero lo que pasa es que esta chica va para monja, y bueno, pues yo voy para cura, dice él. Así que Y ahí nace el amor. Ahí nace el amor, cada uno abandona su vocación, él ya estaba decidido a estudiar leyes, se casan y tienen a su único hijo, Mariano, que luego se vendrán para Buenos Aires, ¿no? Ahora, me parece que este libro, además de todo lo valioso que tiene como material de lectura y de difusión, viene a generar un pequeño gran acto de justicia. Porque creo que de todos los grandes hombres argentinos, al lado de San Martín, de Belgrano, de Sarmiento incluso, que se enseña en las escuelas con mucho didactismo y con mucha atención, de Moreno no se los habla mucho. No, para nada, porque es un incorrecto, creo yo, ¿no? Claro. Sigue siendo un tipo molesto, porque lo que dice tiene una actualidad, una vigencia impresionante, ¿no? Creo que por ahí pasa la cosa. Y además porque no fue un militar, ¿no? Claro. Viste la impronta de la milicia, del libertador o de la acción guerrera, que no es el caso de él, ¿no? Él es un intelectual, es un gran jurista, además, un tipo que tiene que armar el nuevo derecho, porque la patria naciente tenía el derecho colonial. Claro, había que fundar todo. Había que fundar un nuevo derecho, ¿entendés? Un nuevo derecho justo. Veníamos de un derecho totalmente injusto, ¿no? Claro. Ahora, Moreno aparte murió muy joven. Sí, 32. 32 años, en circunstancias nunca del todo esclarecidas. ¿Es el gran héroe trágico de la historia argentina? Es un poco el héroe trágico, sí. El héroe romántico también, porque si bien es una época del prerromanticismo, yo creo que su vida es una vida romántica, ¿no? Con ese amor por esta mujer que le escribe esas cartas extraordinarias, Guadalupe, que le escribe cartas sin saber que él está muerto, ¿no? Ella, cuando él se va a ese viaje tremendo a Londres, ella no sabe que su marido ha muerto y se preocupa porque no recibe correspondencia y le empieza a escribir 10 días después de su muerte, ignorándolo, y son 14 cartas extraordinarias que publicó en el libro, las cartas de Guadalupe, que son tremendamente conmovedoras. Uno dice que no la engañe con una inglesa, pobrecita, sin saber que ella no está, donde le cuenta toda la política de Buenos Aires, cómo los enemigos de Moreno están persiguiendo a ella también inclusive, ¿no? Es unas cartas muy lindas, las cartas de Guadalupe, ¿no? Qué bárbaro. Ahora, la historia, la investigación histórica, ¿echó luz o mayor luz sobre las circunstancias de la muerte de Moreno? Sí, la muerte está clarísimo que fue envenenado. O sea, lo que no podemos es decir que hay una conspiración, que estuvo Saavedra detrás. No tenemos pruebas, tenemos indicios de que él se puso muy contento, ese tipo de cosas, pero eso no nos lleva a decir Saavedra lo mató, por ejemplo, ¿no? Pero lo mata el capitán, puede haber una pequeña posibilidad de impericia,
puede ser un homicidio doloso o culposo, ¿no? Porque le da un remedio a una dosis tan alta que en esa dosis se convierte en veneno, ¿no? Claro. Y tanto Guido como Moreno, que son los acompañantes, Manuel Moreno como Tomás Guido, son los acompañantes de Mariano, los dos dicen exactamente lo mismo, con muchos años de diferencia en el testimonio, donde dicen cómo fue el episodio, que fue exactamente en el radio igual. Cuando ellos lo dejan solo en un momento en el camarote, entra el capitán, George Stephenson, le da este remedio en una dosis brutal, y Manuel Moreno, que era médico después, cuando escribe esto, dice, unos 20 años después, dice, si Mariano hubiera sabido lo que le estaban dando, no lo hubiera tomado nunca, y esperó la muerte como Sócrates, o sea, estaba tomando la cicuta prácticamente, ¿no? Es impresionante porque hasta la muerte de Moreno es romántica. Sí, morir en el mar, morir con esa mujer que le escribe. Con la mujer que le escribe. Morir Sí. envenenado, que siempre todos los héroes Totalmente. trágicos románticos mueren envenenados, no mueren en batalla. No, envenenado tomando el vinagre, ¿te acuerdas? Claro, es impresionante. Es romántica, sí. Es romántico? romántica en el tiempo, pero es romántica. Sí, ¿no? y solo en 32 años de historia. Sí. Ahora, de alguna manera, me parece que este libro viene a completar una trilogía, trilogía que empezó con San Martín, que continuó con Belgrano y que ahora llega con Moreno. Sí. Esta trilogía termina acá, se amplía, hay No, nuevos vamos a próceres. ver. Hay mucho pedido de Güemes, la gente me pide mucho a mira, Güemes. los Pero salteños. ahora voy a hacer una pausa biografía, me voy a meter con el segundo tomo de Mujeres, que qué también bueno. me lo pide mucho la gente. ¿Y quiénes van a estar en Y ahí viene, bueno, desde las Victorias Ocampo, Silvinas Ocampo, a Evita, a muchas mujeres importantes de la década del 50, terminando con las madres y abuelas, porque el libro termina en el 83, ¿no? Pero hay una cantidad impresionante de mujeres, muchas del cine, de la literatura, una Alejandra Pizarnik, por ejemplo, bueno, mucha gente interesante. Victoria es un personaje fantástico, ¿no? Victoria Ocampo, las Ocampo, las dos. Leí hace poco una biografía de Silvina, la Silvina, hermana. increíble. Qué criatura extraordinaria. Aparte, Sí. esa tríada que compartía Sí. con Bioy, el marido, Sí, y con completamente. Borges, Sí. era impresionante. Bueno, esa mujer es muy interesante, que es la antítesis de Evita, que también va a estar en el libro, ¿no? Pero digo, ¿por qué tenemos que hablar o de Evita o de Victoria, ¿no? Claro. Estamos en un país tan ridículo en ese sentido. Son dos mujeres extraordinarias, de Pero por eso ideología lo que- opuesta, ¿no? Por Claro, supuesto. pero lo que dicen que la grieta se inventó ahora. No, la grieta es histórica y es una pena, es una pena. Además, la historia está llena de grietas en la grieta, ¿no? Hay momentos muy complicados donde la gente enemiga tuvo momentos de diálogo y de acercamiento. El caso de Alberdi y Rosas. Alberdi había escrito en Montevideo un periódico llamado Muera Rosas, y cuando lo ven en Londres, ahí, cara a cara, y Rosas le cuenta que está siendo perseguido injustamente, un juicio en ausencia, Alberdi, abogado, lo ve a la persona y siente que se está cometiendo una injusticia y le ofrece defenderlo, ¿no? Y no por oportunismo, porque Rosas no tenía un mango y no le convenía a Alberdi para nada esa defensa, por una cuestión de cierta honestidad intelectual, ¿no? Y ahí comienza una amistad entre estos dos enemigos acérrimos, ¿no? Rosas lo persigue a Alberdi publica el periódico, o sea, una enemistad violenta. Y hay episodios así de la historia que uno deberíamos contar para ver cortar un poco con esta barbarie de la grieta, ¿no? Que no se hace nada bien, digamos. Pensar en que si pensamos distinto nos tenemos que matar, digamos, ¿no? Es una idea muy equivocada de la vida, ¿no? Y que está tan enraizada en la cultura argentina, ¿no? Sí. La cosa de lo sanguíneo. Tal Sí. vez sea herencia taurina de comer Puede tanta ser, vaca, no puede lo sé. ser la cosa latina, no sé, pero acá hay una cosa muy fuerte primero de quedarnos muy originales, y la verdad es que en toda sociedad hay antagonismos, y está bien que los haya porque son formas de pensar distintas, ¿no? Si todos pensamos igual, estamos viendo en el fascismo, digamos. Yo creo que no, al contrario, me parece enriquecedor que pensemos diferente. Sí. Eso no tenemos por qué matarnos por pensar distinto, ¿no? Eso, y que alentemos el debate. Además del libro, quiero recomendarles mucho la aplicación de Felipe Ah, para muchas los gracias. teléfonos. ¿Te gustó? Me encantó, es Sí. gratuita, Sí, totalmente aparte. gratuita. Y tiene actualización diaria. Se encuentra como el historiador. Historia Felipe Pigna. Ahí está. Felipe ¿cómo Historia es? Felipe Piña. Historia Felipe En la Piña. Play Store, en la Apple Store, se la bajan gratis y van a tener un servicio histórico. Es muy impresionante Sí. porque te llega como información histórica Sí. al teléfono, y una de las cosas que hizo Felipe en los últimos años, él con mucho orgullo defiende el título de divulgador y de gran difusor de la historia en los medios masivos de comunicación. O sea, me parece tan valioso el hecho de sacar la historia de la academia, de Sí. que sea una cosa como para maestres únicamente, que están Sí. entre papiros y libros antiguos, y lo lleva al público. Sí, lo de la Apple, la verdad que está funcionando impresionante. Es un servicio porque no tiene ninguna cuestión económica y estamos muy contentos. Y la gente le encantó, la verdad. Y muchos los pibes, ¿no? Lo están usando los pibes en el colegio porque hay
infografías, hay de todo, ¿no? Es espectacular. Te voy a pedir una última cosa. Sí, cómo si no. nos firmás este Por libro, supuesto. yo tengo el mío especialmente dedicado, que te lo agradezco en Dale. público. Acá tengo la virome. Para la audiencia de hoy nos toca. Dale, por y supuesto. mañana lo regalamos acá en el canal público de la Con mucho Ciudad de gusto. Buenos Aires. Felipe Piña. Mañana sí, lo sorteamos, por supuesto. O lo vendemos también, ¿eh? en un sitio de subastas. ¿Sabés Acá tiene cuánto podemos sacar? un poquito más, vale. Claro, por eso te digo. Mira, lo podés comprar en todas las librerías del país, pero firmado especialmente, dedicado por Felipe para nosotros, solo acá, mañana, a través de un sorteo. Así que, ¿te parece poco? La biografía definitiva de Mariano Moreno, el gran héroe trágico de la historia argentina. Gracias, Gracias Felipe, a vos. por haber venido. Un Un gustazo. gustazo enorme.